10 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida, abrir la entrevista con el ministro de Defensa Nacional, Armando Castañdabat. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, primero que nada, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Un gusto de estar después de tanto tiempo de vuelta por acá. Bueno, como ministro hay muchos temas de conversación, pero usted también integra el directorio del Partido Nacional y ayer hubo una determinación de impedir que Karam y Dos Santos, bueno, puedan integrar listas del Partido Nacional para cargos electivos. ¿Cómo es que se llega a esa decisión? Sí, ayer fue un directorio indudablemente un poco especial, de esos directorios que uno no le gustaría que sucedieran. Pero bueno, yo creo que el Partido Nacional hizo lo que tiene que hacer como partido. Frente a denuncias comprobadas de hechos de corrupción, dar las mayores garantías a las dos partes. Y bueno, el proceso fue, se habían presentado renuncias. Pablo en un primer momento pidió ser recibido por la Comisión de Ética, después presentó renuncia. Y luego de laudado a nivel de la justicia, el partido entendió que además de estar inhabilitado no correspondía, frente a esa duda que había arriba de la mesa, que pudieran presentarse bajo el lema Partido Nacional. Y creo que bueno, es un episodio, por lo menos en esa etapa o en ese ámbito terminado, que va a dejar secuelas o conversaciones posteriores por otro lado. Claro, ¿esto tiene un diferencial con lo sucedido, por ejemplo, con Carlos Moreira en Colonia? Porque en ese momento se había hablado que... Carlos renunció al partido. Renunció al partido, ellos también renuncian. En lo de Carlos no hubo denuncia. ¿Cómo? En el caso de Carlos Moreira no hubo denuncia judicial. Hubo, pero se archivó. Pero mientras estaba el proceso en la justicia, bueno, él se presenta como candidato. Mientras está en la justicia es inocente, ¿no? Digo, aquí el tema que aquí aceptaron... Por eso esa es la diferencia con la situación de Colonia. Creo que no es menor, ¿no? Creo que no es menor. Ahora, ¿esto es impedimento para siempre o es por un periodo? Bueno, durante la inhabilitación. Yo en el directorio estoy hoy. O sea, esto es un proceso dinámico. Los directorios en el Partido Nacional se componen de acuerdo a las elecciones internas. El año que viene no sé en qué momento habrá otro directorio, no sé quiénes lo integrarán. Claro, pero me parece un punto clave, por lo menos poder... Yo ayer cuando leí el comunicado, al no decir esto va a ser para en ningún momento, el año que viene... Pero, Magdalena, nosotros vivimos en un país donde no hay cadena perpetua, primero que nada. O sea, por eso, las sanciones... Me parecía pertinente tenerlo claro que no se pueden presentar a las próximas elecciones departamentales. Hoy están inhabilitados, no pertenecen al partido. El Partido Nacional tiene un vacío que para ser candidato a diputado, alcalde o a intendente no tenés necesidad de estar afiliado al partido. O sea que Carlos Moreira fue candidato del partido habiendo renunciado al partido, o sea, y salió intendente. Y hoy se entendió que en esta situación el partido tenía que ser claro, dar una señal, y hoy están inhabilitados para presentarse por el partido. Hay que decir, por ejemplo, que Dos Santos cumplía su condena de 6 meses, estaría en condiciones de hacerlo. Esto es independiente, o sea, el directorio hoy dijo, hoy están inhabilitados. ¿Qué va a pasar dentro de un año, 5 años, 10 años? No lo sé. Hoy para no puede... para las próximas departamentales no podría, está inhabilitado. Hoy está inhabilitado, hoy está inhabilitado. O sea, el directorio no va a hacer una cosa hoy y cambiarla pasado mañana. Hoy está inhabilitado, fue lo que hizo el directorio. Yo creo que aquí lo más importante a veces es cómo actúan los partidos. Y en esto yo sé que se puede discutir. Este es un año muy especial. Pero creo que el Partido Nacional en esto no le aceptamos a nadie que nos venga a hablar de normas. Hemos sido claros de cómo actuamos y cómo respondemos. No ha sido así con otros partidos, pero creo que no es el momento, o por lo menos no habría que llevarlo a esa discusión. Nosotros somos conscientes de lo que hicimos, estamos tranquilos y esta es la realidad hoy del Partido Nacional. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que cuando se cumplan los 6 meses pueda formar parte de una lista o no? No me queda claro con lo que usted me dice, porque usted me dice hoy... Hoy está inhabilitado. O sea, hoy no pertenece al partido. Para cualquiera que no pertenece al partido, lo primero que tiene que hacer es, en determinado momento, pedirle al partido que lo reciba. Y eso será tema de un futuro directorio. Hoy no pertenecen al partido y además hoy el partido fue claro. No se pueden utilizar, frente a ese vacío que existe en nuestra Carta Orgánica, que es de las cosas que ayer hablamos en el directorio que tenemos que conversar de futuro, no pueden utilizar el lema Partido Nacional. Bien, usted hacía mención respecto a cómo actuó el Partido Nacional y difiere un poco con el planteo que hizo Carlos Camí acá, que también integra el directorio.
señalando que él hace más de un año que le pedía esa información y sobre todo documentación al propio Karam, teniendo en cuenta que ya venía con denuncias anteriores, nepotismo, que nada tenía que ver con esto, pero bueno, en definitiva parece que se le dio un plazo como más extendido y no actuó rápido el directorio. Por lo menos se desprendió eso de las palabras de Camila Cana Ribagente. Lo de Carlos es verdad. También hay un pequeño matiz. En el interín, Karam presentó, no todo lo que se le había pedido, pero presentó un estudio del tribunal o un dictamen del tribunal. Hubo otras cosas que Cami pidió, no presentó, pero lo que sí es claro es que en ese proceso no había dictamen de la justicia. Y el Partido Nacional es un partido, a diferencia de otros, que los fallos de la justicia se acatan. Nos podrán gustar, no nos podrán gustar, los discutiremos en la interna, pero se acatan. Y bueno, y después que falló la justicia, el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer. Y por ahora, punto terminado. ¿No es un mensaje más contundente expulsar a estas personas del partido? Si no pertenecían al partido. No, antes de la renuncia. Pero no, o sea, la renuncia es cuando falla la justicia. Digo, hay un principio de inocencia. ¿Hubo unos días de Karam que no renunció? De Karam no hubo, o sea, de Valentina y de Rodolfo fue inmediato. Se expidió la justicia, hasta por WhatsApp fue para hacerlo más rápido, que no es la forma más... Pablo de entrada pidió ser recibido... Y bueno, ahí podrán haber diferentes opiniones. Nosotros entendimos que si alguien demostraba interés en defenderse o dar su punto de vista, darle esa posibilidad. Aunque estuviera condenado. Y fue cuestión de días. Y después Pablo mismo entendió y dice, no, mira, esto va a ser un tema público todos los días, cosa que sigue siendo, porque seguimos hablando de eso, y presentó la renuncia. Castañebat, ¿qué pasa con los votos, ese caudal de seguidores que hay en Artigas para Karam, para Valentina Dos Santos, que de alguna manera también son alineados al Partido Nacional? Indudablemente que esa es una pregunta para la gente de Artigas, ¿no? Que a veces se mueven con... Bueno, pero son cálculos electorales que legítimamente hacen los partidos. Pero ojo, si algo quedó claro aquí es que el Partido Nacional, la resolución que toma, no la toma pensando en cálculos electorales. Si pensáramos en cálculos electorales, capaz que hacíamos lo que han hecho por ejemplo, porque podrían ser candidatos de la coalición republicana u otros instrumentos que se vienen poniendo sobre la mesa. Y tiramos la pelota para adelante. O sea, el Partido Nacional hizo lo que tiene que hacer. O sea, y en eso creo que me siento orgulloso de pertenecer al directorio y haber tomado las definiciones que tomamos. Los cálculos electorales, yo creo que hay cosas que están mucho más allá de cálculos electorales. Nosotros pertenecemos a un partido que estamos con 187, 188 años de historia, donde la mayor parte de nuestra historia fuimos oposición. Y aún así nos seguimos manteniendo como uno de los partidos más viejos, lo que quiere decir que la historia de este partido ha estado más ligada a entender lo correcto que lo políticamente correcto. O sea, y tomamos definiciones que probablemente nos hagan perder votos, pero bueno, nuestra historia va por ese lado. No somos un partido que permanentemente estemos pensando... lo estamos viendo ahora, con el tema Venezuela. O sea, el Frente Amplio tiene una parte que está condenando y la otra que está apoyando. Nosotros en esto somos claros. O sea, en lo que estamos convencidos, en nuestro principio, avanzamos. Que no quiere decir que sean los correctos, son los que nosotros entendemos que tienen que ser. Por eso, a tu pregunta, no sé lo que va a pasar. Y si los perdemos, y bueno, lamentablemente los perdimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, Dos Santos integre la coalición republicana, ese instrumento que se mencionó? No, porque aparte no podría. Ella ya fue candidata bajo el lema Partido Nacional. O sea, no. O sea, la interna marca que quien es candidato bajo un lema no puede en el resto del proceso electoral participar en otro lema. Por eso... Martín Lema no participó de la conocido no participó de la elección interna y reservó su nombre. Después se lo preguntan a él para qué. ¿Le sorprendió el resultado de las últimas encuestas que se presentaron ayer? Yo soy defensor de las encuestas y mis 10 años como intendente, no te voy a decir que goberné con encuestas, pero tomé muchas definiciones haciéndole caso a lo que las encuestas, pero no encuestas solo de intención de voto, sino a veces de qué es lo que pretende determinado sector de la población. O sea, también es cierto, las encuestas son fotos del momento y yo creo que las encuestas de ayer... Hay dos. Hay una que habla de un balotaje, que yo creo que ahí todavía hay un tiempito para ahí, pero hay otra que vienen marcando lo mismo que están marcando todas, y que esta es una elección que se va a dividir por 30, 40, 50 mil votos para un lado o para el otro, y nos queda en estos 3 meses
quién tiene la mayor capacidad de convencer o de cautivar o de enamorar a la gente. Y yo ahí me tengo una fe bárbara porque la verdad que me siento orgulloso de este gobierno, un presidente con guarismos históricos, que si bien está impedido de hacer campaña política, o sea, le están levantando centros para que salga, el plebiscito de la seguridad social es uno de ellos, y creo que va a ser un papel muy importante en estos meses que quedan. Indudablemente, me hubiera gustado mucho más que las encuestas fueran al revés, pero bueno, son lo que son. Por ejemplo, algo que se manejó, y sobre todo creo que más desde las ciencias políticas se podía llegar a abordar, era que no cayó bien la fórmula que se elige para acompañar a Álvaro Delgado, hablamos de Valeria Ripoll, y de alguna manera Ojeda empieza a ganar terreno porque empieza a sumar más votos, cae el Partido Nacional en intención de voto y sube el Partido Colorado. El Frente Amplio queda por fuera porque prácticamente no se movió de sus guarismos. Espero que después tengamos tiempo para hablar del Ministerio de Defensa. Ya vamos a hablar del Ministerio de Defensa. Primero, yo soy encantado con la fórmula del Partido Nacional desde antes. O sea, hasta me la imaginaba y estoy encantado. Yo creo que Valeria viene a darle al partido cosas que el partido necesita. O sea, en sectores que el partido a veces nos cuesta entrar o nos cuesta comunicarnos o nos cuesta llegar a la gente. Por eso por un lado. Que Ojeda crezca, ojalá crezca Ojeda, ojalá crezca Mieres, ojalá crezca Manini Río, porque necesitamos que la coalición crezca. La reacción del Partido Nacional, indudablemente, hay un sector del partido que no le cayó bien y la primera reacción es... Me voy con nosotros. Pero después, llegado el momento, no se van a ir con nosotros. O sea que el proceso va a acomodar los zapallos arriba del carro. O sea que ahora pudo haber una disminución que se va a acomodar en otras encuestas más adelante. Sí, no solo hubo. Digo, yo que defiendo las encuestas y creo que son profesionales, más allá de que cuando no me dan bien trato de encontrar la interpretación, creo que sí, creo que es una reacción lógica de blancos, que la hemos visto en las redes, las hemos visto públicamente, pero que cuando esto se acerque, nuevamente el Partido Nacional le va a andar en el 28, 29, 30... Y ese va a ser nuestra votación. Porque estas encuestas podrían mostrar eso que se me especulaba de que Ojeda podía capitalizar algunos votos desencantados con la fórmula del Partido Nacional. Yo creo que necesitamos que Ojeda crezca. El otro día escuché que Pedro capaz que abra una lista, Pedro Bordaberry. Ojalá que Pedro la abra. Son actores que necesitamos en este escenario político. O sea, yo creo que todavía nos cuesta a algunos hablar en lógica de coalición. O sea, yo creo que ya no tenemos que... Es verdad, yo soy del Partido Nacional y voy a defender a mi partido, pero tenemos que pensar una lógica que vino para quedarse. O sea, esto lo tenemos que pensar en lógica y necesitamos que a todos nos vaya bien. Y cuanto mejor le vaya al otro, y mejor. Y capaz que sí, que el Partido Nacional perdemos algún senador, algún diputado, pero si lo gana otro y eso sirve para ganar las elecciones, bienvenido. Vamos camino a una elección de dos modelos diferentes. Y bueno, y ahí la población va a tener que elegir. Así que tiene razón Orsi cuando dice que en los debates tiene que ser 1 a 1, un representante de cada coalición. Eso es otra cosa, porque el frente no es 1 a 1. El frente tenemos a uno que está defendiendo el proceso electoral de Venezuela, aplaudiendo a Maduro, los otros que están al medio y el otro que está a la derecha. Eso no es 1 a 1. Entonces depende qué actor del Frente Amplio hable. Me refiero cuando se plantea bueno, debates. Pero convengamos que esta coalición es nueva, pero es un proceso muy parecido a lo que vivió el Frente Amplio. Lo único que el Frente Amplio hoy convive y converge bajo un nombre que es Frente Amplio y nosotros todavía tenemos identidades, pero es un proceso que en la medida del tiempo, o sea que no es lo mismo hablar con Orsi que hablar con Castillo, no es lo mismo hablar con Fernando Pereira sobre el tema de Venezuela que haber escuchado a Pablo Álvarez, no es lo mismo. Entonces creo que yo a Yamandú lo quiero mucho, pero creo que ahí le erró. Pero bueno, no me voy a meter en el debate. Vamos a retomar el tema Ministerio de Defensa. No lo hemos empezado. Que no lo hemos empezado, pero algo en la previa estuvimos dialogando. ¿Qué va a suceder con la participación justamente de las Fuerzas Armadas en las misiones de paz organizadas por ONU que ya tienen una buena cantidad de tiempo por parte de Uruguay, ¿no? Anoche estuve hablando con Sandra Lazo, senadora del MPP. Senadora del MPP, que tenemos una muy buena relación porque nosotros invitamos a las dos comisiones de defensa a poder concurrir al Congo. Porque primero capaz que era la última oportunidad, porque hay un plan previsto de que en diciembre termine la participación en el Congo, pero además porque entendíamos, yo no he ido, pero entendíamos por lo que todos cuentan los que van, que una cosa es
evaluar la participación de Uruguay en misiones de paz desde acá que otra ver lo que es el profesionalismo y lo que significa la presencia uruguaya. Y justo ayer hablábamos con Sandra que vinieron con una visión realmente muy positiva, muy en cuanto al profesionalismo. Yo creo que el tema de misiones de paz es un capital muy importante que Uruguay tiene, que tiene que mantener, y si lo pudiéramos aumentar dentro de ciertas condiciones, cumpliendo tareas de las Fuerzas Armadas y no tareas policiales, yo creo que habría que recorrer ese camino. Hoy con el Congo tenemos una incertidumbre. La semana pasada con el canciller Paganini y el comandante en jefe del ejército, Estevenazzi, estuvimos reunidos con el embajador del Congo en Argentina, concurrente a Uruguay, viendo un poco las posibilidades de futuro. Yo creo que hay una incertidumbre muy grande de lo que va a pasar en el Congo. Las informaciones que tenemos es que probablemente esto se aplace el plazo de retirada y sigamos un año más, pero también hay arriba de la mesa alguna otra posibilidad en alguna otra misión de paz, donde Uruguay, la verdad que tiene un prestigio que nos transforma en que son verdaderos embajadores de ¿Cuáles son Uruguay. esos posibles destinos? Estados Unidos está hablando de la posibilidad de Haití. Haití está complicada y algunas otras posibilidades en África. Uruguay está participando en el Golán, ahora estamos en un recambio, en una zona compleja. Que está compleja, tenemos 200 y pico efectivos, tenemos observadores en diferentes partes del mundo y la verdad que ese es yo lo dije recién, pero creo que son hasta una especie de embajadores de Uruguay, el profesionalismo y lo que han logrado los diferentes contingentes de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. Yo creo que es algo que el sistema político ya entendió que tiene que estar por fuera de discusiones relacionadas a procesos electorales y que es un capital del país para conservarlo y mantenerlo. Los vehículos entregados por Estados Unidos, los Mamba K7 presentados el otro día, ¿permiten a Uruguay expandir o cambiar la naturaleza de las operaciones, que tengan más respuesta con cierto poder bélico? ¿Cómo cambia? Esas donaciones lo que hacen es ir modernizando y ayornándote a... por ejemplo, nos decían que es la primera vez que reciben vehículos antimina, que es de los grandes riesgos cuando salen en campos minados. Yo creo que esto de las misiones de paz también permite otra cosa en el ejército uruguayo, que es la permanente capacitación, modernización, ayornización y en estos casos también la recepción de materiales. Y también es un incentivo para que jóvenes quieran entrar a las fuerzas uruguayas, hasta por un tema económico en algunos casos. O sea, para los efectivos militares, que son los funcionarios públicos peor pagos de este país, el hecho de participar en misiones de paz les marca una diferencia económica. Además de la capacitación, de la vivencia, todo eso, les marca una diferencia económica importante. ¿Para el país qué significa en cuanto a ingresos de Para el país no, para las Fuerzas Armadas sí, porque la ONU paga, por ejemplo, estas Mamba, te las regalan, pero si algún día se despliega una misión de paz, te pagan por usarlas. O sea, y eso permite ir teniendo una reconversión y una modernización permanente en las diferentes fuerzas. ¿Cuánto le ingresa al Ministerio de Defensa? Es relativo, no es que sea una cifra oculta, pero es totalmente relativo, porque una cosa es el Mamba, otra cosa es el helicóptero, otra cosa es un soldado, otra cosa... Bueno, pero en promedio con... los soldados, que es el eslabón más fino, ellos además del sueldo les permite tener unos $1000 y pico más por mes, lo que cuando termina una misión para esa gente vienen con un colchón de $15.000 que les significa o el poder salir de un asentamiento o el empezar a construir una casa o el comprar el terreno, que la verdad que esas son cosas que pasan desapercibidas, pero son importantes. Aprovecho para preguntarle por el tema de vivienda, que lo mencionábamos antes de comenzar la entrevista y usted justo lo trae ahora acá sobre la mesa. ¿Cuál es la situación de vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre todo de los funcionarios de menor rango? ¿Están trabajando en ese sentido? Sí, yo ahí digo, para encarar eso, que es verdad, lo estamos hablando fuera, digo, cuando nosotros llegamos, un año puede ser muy poco tiempo o puede ser mucho tiempo para hacer y dejar encaminadas cosas. Este gobierno, a través de su presidente, había tomado una definición muy clara cuando comenzó el gobierno y en concepto general era fortalecer las Fuerzas Armadas, tratar de recuperar la capacidad operativa y avanzar en algo en la recuperación salarial. Cuando nosotros llegamos, nos juntamos con los diferentes generales y bueno, escuchamos qué tenían para este año y en conjunto definimos algunas prioridades. Yo ahí digo que actué con olfato de ex intendente, porque por supuesto que las prioridades del ejército
eran varias, pero nosotros focalizamos en el tema vivienda, en el tema salud mental y en el tema deporte. Esas fueron nuestras 3 prioridades. En el tema vivienda rápidamente se hace un relevamiento y esto es lo bueno una de las cosas buenas que tienen las Fuerzas Armadas, es lo antiburocrático que son los tiempos. O sea, en menos de una semana, logramos tener un relevamiento donde lamentablemente nos dio que más de 4.000 efectivos activos de las Fuerzas Armadas estaban viviendo en asentamientos o en condiciones de asentamiento. Ahí rápidamente se hicieron varias líneas de acción. Coincide que Raúl Lozano, que además de ser un ex militar, tenemos una excelente relación. Él era jefe del batallón en Flores cuando yo era intendente. Nos juntamos y viendo las líneas ya existentes, no inventamos nada nuevo, se empezó a trabajar sobre todo en el plan avanzar, y te diría que hoy ya hay algunas soluciones prontas a darse, pero lo hablábamos recién fuera de micrófono, que lo más importante de esto es dejar un camino, que cosa que venga quien venga, si quiere, tenga la posibilidad de continuar este proceso de mejorar. Y ahí hay diferentes líneas, de líneas de gente sacarla de los asentamientos, de construcción de platea, canasta de materiales, una línea. Cuando estábamos haciendo este trabajo coincidieron las inundaciones grandes y nos encontramos que al mismo tiempo que había soldados con el agua al pecho sacando gente, la familia de ellos estaba evacuada. Hicimos un relevamiento y solo en la zona sur del Río Negro encontramos que 56 familias de militares estaban viviendo en zonas inundables. Ahí también fue otra línea de trabajo. Y bueno, hay diferentes líneas, pero en vivienda es una de las preocupaciones grandes y se está trabajando y me tengo fe que de aquí a noviembre vamos a lograr muchas cosas. Ministro, ¿con el diario del lunes fue pertinente la compra de los Hércules? Yo creo que sí. ¿Sabe que hace un tiempito hablaba con un funcionario de la Fuerza Aérea y me decía, bueno, a veces capacitaciones y demás en el exterior que tienen que realizar, y me decía, bueno, es como que yo con el ingreso que tengo, que es bajo, me compre un Mercedes y no pueda estarlo manteniendo, un auto de alta gama, por llamarlo de alguna manera. Eso se midió en el momento de la compra de estos aviones, teniendo en cuenta que hay uno que está parado desde diciembre en Europa, más allá de que el service estaba previsto desde España y por eso la explicación de que esté en Portugal. Hay otro que está varado en Chile. Gobernar es el arte de tomar definiciones y decisiones. Nosotros estamos convencidos que Uruguay necesita tener unas Fuerzas Armadas modernas, fuertes, actualizadas para los desafíos que tenemos hoy día. No estamos hablando de guerra, es un proceso de donde el Uruguay no puede tener abandonadas las 3 diferentes fuerzas. El último avión que se había comprado en Uruguay de guerra o de combate es del año 81. Los Hércules habían sido una donación, una compra de Estados Unidos. Sí o sí había que avanzar en el entendido de esta definición como gobierno, en la modernización de los Hércules. Y ahí tenés 2 caminos. O compro el 0, que me cuesta cada uno en el eje de 100 millones de dólares, o compro lo mejor que puedo. Uruguay compró 2 aviones a España en 20 millones de dólares, que eran mucho más modernos que los que ya había. Y con el diario del lunes, como tú decís, solo habiendo podido traer a aquellos jóvenes estudiantes que los agarró una guerra en Israel y gracias al vuelo del Hércules... Valieron la pena. Yo te digo, valió la pena. Y si a eso le agregamos las misiones humanitarias que hubo en las inundaciones de Brasil, los traslados a la Antártida, yo creo que no está en discusión y ninguno del espectro político. Podemos discutir si nos endeudamos a largo plazo, compramos 0, como estamos haciendo ahora con posiblemente los Super Tucano y con las patrulleras, o ahora, cuando yo compro algo usado es como cuando compro un auto usado. Tengo mayores probabilidades, si lo uso, de que se me rompa. Y bueno, es un poco lo que ha pasado. ¿Fuera de servicio de los Hércules? No, ayer hablábamos con el comandante de León, el que está en Chile, ya le están colocando el motor. El que está en el service, que es lo que decía Magdalena, en Portugal, tenemos confirmación, la previa de que estaría en diciembre, y la idea que que está en Chile quede operativo hasta diciembre, que ahora le tocaría entrar en el service, que el que viene del service esperemos que no tenga problemas a corto plazo. Una cortita que quiero simplemente una reflexión. Por estas horas se está dando a conocer, lo ha publicado El Observador y otros medios también, un recurso masivo de abogados del Centro Militar que suspenden más de 100 casos de crímenes de lesa humanidad. Como ministro de Defensa, ¿hay alguna reflexión, teniendo en cuenta que apenas usted asumió este cargo, habló de la celeridad, de las investigaciones y demás? Leí el titulario de mañana, traté de interiorizarme,
te debo la respuesta, te debo la reflexión, no es que la eluda, pero me parece que es una reflexión más técnica que sentimental. No tengo ningún problema, después la conversamos. En cuanto a lo otro, la semana pasada firmamos el convenio con UTE, hubo que hacerlo de vuelta porque le erraron no sé qué, lo estamos firmando hoy para el traslado del cable, pero en cuanto a tu pregunta, te debo la reflexión técnica. ¿Se pudo darle celeridad entonces a las investigaciones? Digo, ojo, creo que el compromiso de este gobierno ha sido colaborar, creo no, estoy convencido y los hechos así lo demuestran y las expresiones del fiscal Percivale de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Lamentablemente es un proceso lento, que el Frente Amplio en 15 años, con mayorías parlamentarias, no lo pudo terminar. Y bueno, es un proceso que entendemos que el tiempo está jugando en contra porque la gente se va muriendo. Y bueno, esperemos poder seguir avanzando en llevarle tranquilidad a aquellos uruguayos que hoy no la tienen. Nos quedan 30 segundos. La compra de aviones a Brasil, ¿cómo sigue el proceso? La compra de aviones a Brasil está enmarcada en esa definición del presidente de la República de modernizar, capacitar, recuperar capacidad operativa, que además tiene otra cosa. Hoy cada vez nos cuesta más conseguir, este último año no, pero costaba que jóvenes se entusiasmaran con la Armada, que jóvenes se entusiasmaran con la Fuerza Aérea, porque no tenían aviones para volar, no tenían barcos para andar. Bueno, esperemos terminar este gobierno dando la señal que desde el año 81 que no se compraban aviones, que no se compraban barcos, poder decir que se compraba un barco. Cuando hablamos de la compra de aviones, que es un poco lo que tú preguntás, no hay que pensar en aviones en el concepto de guerra, no tenemos esa amenaza, pero sí tenemos otro tipo de amenaza. Nuestras fronteras aéreas, terrestres, del agua, son un colador. Tenemos que capacitarnos para esto, no alcanza con los aviones, atrás de los aviones va a tener que venir un paquete tecnológico de radares, se está conversando en eso. El narcotráfico es de las grandes amenazas que hoy como país tenemos, y como país, no como partido ni como coalición, creo que tenemos que seguir este camino de tratar de dar las mayores garantías a nuestras fronteras para protegerlas. Y bueno, en esa línea estamos trabajando y por eso es que hemos decidido avanzar en la compra tanto de los aviones como de las patrulleras y de la modernización del ejército. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.